Muy buenos días. La sección de archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la charla Desafíos de la archivística actual, inteligencia artificial y protección de los datos personales a cargo del máster Juan Esteban Durango Rabe. Esta actividad académica se realiza en el marco del ciclo Hablemos del proyecto de extensión docente ED 2794, Formación Archivística Continua, para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el cual se celebró el 28 de enero anterior. Les saludo cordial a todos los colegas y amigos que nos acompañan en este evento, tanto a nivel nacional como internacional, a través del Facebook Live, y también las personas que se han conectado en esta sesión. Me permito presentar al señor Juan Esteban Durango Rabe. Es abogado especializado en Derecho Digital, director de la firma legal Go Legal y presidente del Centro de Investigación de Derecho Digital, CIDET. Es profesor universitario en temas de Derecho y Tecnología. Es máster en Ciberderecho, máster en Protección de Datos Personales y cuenta con posgrados en Informática Forense y Compliance. Fue reconocido por la revista IB Latam Digital como uno de los mejores tech lawyers y especialistas digitales de Iberoamérica para el año 2024. Al final de la disertación daremos un espacio para las preguntas. También, de la manera más atenta, les solicitamos a las personas que se encuentran conectadas a través de Zoom completar el registro de asistencia que la profesora Raquel Umaña les pasó por el chat en este momento. Entonces, bienvenido, don Juan. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación y le cedemos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá y compartir con estos temas que sin duda son de mucha actualidad y que pues para la profesión de ustedes, el ejercicio profesional, se tornan muy relevantes y de mucho interés, o al menos eso espero que este tema logre con esos objetivos y pueda yo trasladarles un conocimiento valioso para su día a día. ¿De qué vamos a hablar hoy o de qué les quiero compartir hoy? Vamos a ver un poco de los desafíos del ejercicio de la archivística en la actualidad en relación con la inteligencia artificial y la protección de datos personales. Insisto, pues temas de mucha relevancia y actualidad. Vamos primero a abordar un poco sobre los conceptos, sobre lo que establece la normativa costarricense en materia de protección de datos personales. Luego vamos un poco también a desarrollar esos desafíos que se presentan tanto para la protección de datos como para la archivística en relación con el uso, entrenamiento y la implementación de modelos de inteligencia artificial. Esto obviamente serán conceptos muy generales, pero espero que lleguen un poco a tocar los temas que son de interés para ustedes y dejar ahí como plasmada alguna inquietud para ustedes pues, que sigan desarrollando o investigando sobre estos temas. Y por último, algunas conclusiones y preguntas que puedan surgir de esta presentación, de la que quieran pues, conversar o ampliar al final de mi charla. Bien, protección de datos personales. Muy relacionado con el derecho a la intimidad proveniente del artículo 24 de la Constitución Política, que garantiza ese derecho a la intimidad, pero la protección de datos personales, que ustedes la podrían también encontrar como la autodeterminación informativa, es un derecho que surge en Costa Rica o que se incorpora en Costa Rica a finales de los 90. No obstante, venía de Alemania. Recordemos que pues, Alemania, para los alemanes, al día de hoy, la privacidad
y la protección de sus datos sigue siendo un valor fundamental en la sociedad. Incluso hace poco leía cómo Alemania es uno de los países que más se resiste al dinero digital precisamente por esas preocupaciones en cuanto a la privacidad y la intimidad. No es secreto que después de o durante los años de guerra y posterior, a través de los cuerpos de inteligencia, pues el Estado tenía una gran repercusión en la privacidad de las personas, se los espiaba a través de cuerpos de inteligencia. Por ende, ellos saben el valor de la privacidad, conocen la importancia de la protección de datos personales y allí, en los años 80, se empieza a desarrollar ese derecho a la autodeterminación informativa. Repito, llega a Costa Rica a finales de los 90 a través de unas resoluciones de la Sala Constitucional, cuando la tecnología, esto coincide precisamente con el uso de la tecnología, con la digitalización, cuando la tecnología comienza a dar ese tratamiento automatizado a los datos personales y comienzan a plantearse los primeros recursos de amparo en ese sentido, donde ciudadanos se preocupaban por la automatización y el procesamiento de sus datos personales, en específico por aquellas empresas, los buró de crédito, que desde entonces comenzaron a recopilar esta información y a venderla empaquetada o perfilando a los ciudadanos. De ese entonces surge la famosa Datum, que al día de hoy muchos todavía hablan de Datum, pero esto era una empresa que ya hace años dejó de operar y en Costa Rica pues más bien ya encontramos varias de estas empresas. De allí comienza el derecho a autodeterminación informativa y en el 2011 ya entra en vigencia la Ley 8968 en materia ya específica de protección de datos personales, pero siempre vamos a encontrar en Costa Rica esa, como esos sinónimos de derecho a la protección de datos y derecho a la autodeterminación informativa. Para no complicarnos, podríamos decir que son sinónimos que se tratan por igual y que buscan lo mismo, que la persona, que el ciudadano o que el titular de los datos tenga control sobre el flujo de datos que a él le conciernen o sobre los datos personales de su titularidad. Eso, en palabras generales, es la protección de datos personales. ¿Y por qué es importante? Porque hoy vemos tantas conversaciones al respecto, porque vemos charlas, capacitaciones, tantos conflictos en la vía judicial o que son de interés, porque a partir de la protección de datos personales se protegen otros derechos fundamentales. Olvidé mencionar que la protección de datos personales o la autodeterminación informativa, si bien no están expresamente establecidos en la Constitución política, sí se ha considerado un derecho fundamental a través de las diferentes antecedentes jurisdiccionales o jurisprudenciales que la Sala Constitucional ha desarrollado. Es decir, al día de hoy, la protección de datos personales o la autodeterminación informativa se considera un derecho fundamental. ¿Y por qué es importante? Porque es a través de ese derecho de la protección de datos que se pueden proteger otros derechos fundamentales. El ejemplo que ustedes van a reconocer más rápido es el de las estafas informáticas. ¿Por qué o cuál es la mayor causa de las estafas informáticas? Bueno, el conocimiento que terceros tienen de nuestros datos personales. ¿Qué es lo que más repiten las víctimas de estafas informáticas? Es que la persona que me llamó sabía todo de mí. Sabía que yo tengo una propiedad en Curridabat, sabía mis números de teléfono secundarios, dónde trabajo, dónde vivo, mi correo electrónico, la cuenta bancaria de mi banco. Por ende, yo confié en esa persona, pensé que era un funcionario de la municipalidad, pensé que era un funcionario del banco y terminé siendo víctima de una estafa. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque los delincuentes pueden tener acceso a gran cantidad de datos personales de nosotros los ciudadanos a través de fuentes públicas o de fuentes ilícitas, compran datos de fuentes ilícitas o hacen investigación en fuentes abiertas para recopilar datos de fuentes públicas, crean perfilados de las personas
y a partir de allí hacen ataques con ingeniería social. Entonces allí es donde la protección de datos viene a ser relevante para que las personas comprendan que entre menos datos expongamos en Internet, probablemente más seguro vamos a estar de este tipo de ataques. También para garantizar la libertad de expresión, la protección de datos es importante para nosotros ejercer nuestros derechos de libertad de expresión. Si queremos ser opositores, si queremos, por ejemplo, em, criticar a un gobierno autoritario, pues probablemente lo queramos hacer desde el anonimato y no necesariamente desde nuestros perfiles que nos identifican. Entonces allí la protección de datos personales nos da unas garantías para poder ejercer estos derechos. ¿Qué pasa cuando un Estado conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros y puede controlar esa información que tiene sobre nosotros? Bien, eso repercute como un impedimento para nosotros precisamente ser críticos, ser opositores, porque tenemos ese temor implícito que hay un estado vigilante conociendo todo de nosotros y que esto nos podría traer consecuencias. Es igual con los sistemas de videovigilancia masivo. Nuestro cerebro sabe que al estar vigilados 24/7 en cada momento donde estemos en un espacio público o en un espacio privado, nuestra conducta se va a adecuar a esa vigilancia y por ende vamos a sacrificar lo que realmente somos como personas, precisamente porque sabemos que nos están vigilando. Vamos quizás a limitar nuestro derecho libre de reunión, vamos a evitar ir a algunos lugares porque sabemos que probablemente esto va a quedar grabado en cámaras de vigilancia y que podría ser utilizado en nuestra contra. Esto fue lo que le pasó precisamente a los ciudadanos alemanes en esta época donde eran hipervigilados y para reunirse entre ciertos grupos de amigos o de intelectuales, pues tenían que hacerlo completamente en secreto, distrayendo la atención de las autoridades e implementando diferentes estrategias. Por esto es importante la protección de datos también porque nos permite, como titulares de los datos, garantizar la calidad y veracidad de la información. ¿Qué pasa si un dato está equivocado y es relevante para nuestra vida? Y les voy a poner un ejemplo un poco brusco, pero ocurrió en la vida real. Una persona conocida está en la empresa, una mujer, de hecho, está en la empresa, en una multinacional, y en estas empresas se acostumbran a hacer campañas de la salud. Una vez llega una campaña, se realiza una campaña donde se estaba solicitando a los colaboradores de esta empresa que donaran sangre. Una amiga va a donar sangre y quien dirigía toda esta campaña era una institución privada, un centro de salud privado o una empresa de servicios de salud privado. Cuando mi amiga se acerca a donar sangre y da el número de cédula, la enfermera le dice que ella no está apta para donar. Ella pregunta por qué eh, y la enfermera le dice que es que en su historial médico aparecía que había tenido una enfermedad venérea en los últimos años. Pues resulta, primero, que ella nunca había sufrido un tipo de enfermedad de estas. Segundo, que ella nunca había interactuado con esta empresa de salud. Por ende, ¿de dónde sacaron sus datos personales si ella nunca había sido atendida por su profesional médico? Y tercero, pues esta era sin duda una información falsa, equivocada, que le estaba haciendo un gran daño a ella en ese momento, no solo por el impedimento para donar, sino por lo que significaba que una empresa de salud tuviera un historial clínico sin su autorización y sobre todo que la señalara o que tuviera o que manifestara este expediente médico que ella había tenido una enfermedad venérea. Por eso es importante la protección de datos, por eso es importante la calidad y la veracidad de la información para no vulnerar esos derechos y además para no ampliar esa vulneración a otros derechos fundamentales. Es importante para nosotros o para ustedes como organización porque en el momento que comienzan a recopilar datos personales, la ley les otorga ese rol de responsables y así se llama y así se les llama en la ley. El responsable es todo aquel que decide los medios y los fines de los datos personales que se van a recopilar.
Ustedes como institución son los que ponen unos medios, son los que deciden para qué fines se van a recopilar los datos personales, no solo de los estudiantes, sino de los funcionarios, los colaboradores, etcétera. Eso la ley los llama como responsables y tiene una lista de obligaciones y deberes. Y por supuesto, por confianza y lealtad, también como organización, el buen trato de los datos personales de los ciudadanos o de los usuarios nos va a permitir tener confianza y nos va a crear una lealtad con ellos respecto a esas relaciones que tenemos. Ahora bien, ¿qué son datos personales? Vamos ya a algunos conceptos de manera más acelerada. Datos personales son datos que identifican a una persona o los hacen identificable, que identifican a una persona de manera directa. Por ejemplo, la introducción que hicieron para esta charla, Juan Esteban Durango, abogado, director de la firma GovLegal, presidente de CIDET, etcétera. Esos son datos personales que me identifican de manera directa. Y datos que me hacen identificable son datos que potencialmente me hacen identificable. ¿Ok? Podría ser que en una capacitación de estas, en el yo comparta mi número de cédula. ¿Ustedes saben a quién pertenece ese número de cédula? No, pero solo basta ir al portal del tribunal para hacer la consulta y saber a quién está vinculado ese número de cédula, o ir al portal de Registro Nacional y saber a quién está vinculado. Un correo electrónico eh, que esté publicado en una página de internet, pero que no esté asociado a una persona, es un dato personal. Sí, porque lo hace identificable, porque yo podría hacer una investigación en fuentes abiertas y probablemente voy a saber de quién es ese correo electrónico o a quién está vinculado ese correo electrónico. Y no es tan difícil. Hay veces hay personas que me dicen, vea, me están amenazando desde este correo electrónico o me están llegando, me quieren extorsionar desde este correo electrónico. Hay veces uno hace una simple búsqueda en Google, agarra el correo electrónico, lo encierra entre comillas, o ahora con las diferentes herramientas de inteligencia artificial, y lo más probable es que en algún momento esa persona haya utilizado ese correo electrónico en una red social, en un foro, en Twitter, en algo, y va a llegar, entonces voy recopilando más información. Ok, esta persona escribió en un muro de Facebook pidiéndole a una empresa que hizo una promoción que le mandara más información. Entonces, al menos ya tengo el usuario en redes sociales, voy al usuario de red social, me pongo a hacer la investigación de lo que haya publicado y probablemente puedo encontrar su número de celular o sus contactos de amigos, etcétera, etcétera, y ahí se va ampliando la investigación y por supuesto ese correo electrónico que en principio parecía anónimo puede ser un dato que haga identificable a una persona. Datos personales directos, que usualmente suministramos de forma directa. Nombre, pasaporte, un número de cédula, el número de teléfono, el email, la tarjeta de crédito, el domicilio, la carrera que estudiamos, etcétera. Mientras que hay unos datos que se suministran de manera indirecta, es decir, que el usuario quizás no se percata que está suministrando, pero que puede bajo un razonamiento básico, digamos, puede comprender que esos datos los está recopilando el responsable, ¿ok? Y por supuesto, esto va a ser muy importante informarlo no solo en el consentimiento informado, sino en la política de privacidad. ¿Qué tipos de datos podrían ser? Los metadatos de las comunicaciones o de los documentos. Ustedes como del área de archivística saben que cuando se genera un documento de Word, un documento PDF, ahí hay unos metadatos que incluso mencionan el creador de ese documento. Entonces ahí hay datos personales que no necesariamente estoy suministrando de manera directa, pero sí de manera indirecta. Un número de expediente académico que se genera en un sistema cuando me doy de alta por primera vez como estudiante de la universidad, resultados de exámenes de laboratorio médico, datos asociados a transacciones financieras, las grabaciones de las cámaras de seguridad, el número de placa de vehículos, todo eso se engloba dentro de los datos personales y no necesariamente quiere decir que yo se los estoy entregando a alguien de manera directa, sino que a través de mi interacción
con una organización, con una empresa, con una institución, con un sistema, se generan estos datos indirectos, de los cuales no soy precisamente consciente en ese momento, pero que eh, podría comprender que se están generando. Lo ideal, repito, es que el responsable, quien está recopilando esos datos, informe a la persona a través de una política de privacidad que esos datos se recopilan y se les hace tratamiento. Tratamiento es cualquier actividad o tarea que yo haga con los datos personales, consultas, borrado, transformación, modificación. Bueno, ahí en la ley encontramos un sinnúmero, procesamiento, sesión de datos, compartir los datos, todo eso cabe dentro de un concepto que se llama el tratamiento de datos personales. Bien, ¿cuáles son entonces esas reglas aplicables? A nivel muy general, Europa se rige por el Reglamento General de Protección de Datos, que desde el 2016 ha tenido un impacto a nivel mundial muy importante a través de lo que ellos llaman el efecto Bruselas, es decir, que las normas que emanan de la Unión Europea puedan tener un impacto a nivel mundial y se conviertan en unos estándares a nivel mundial. Lo han logrado con el Reglamento General de Protección de Datos y muchas empresas deciden adecuar sus niveles de protección de datos a estos reglamentos al reglamento de la Unión Europea y por ende cumplir no solo con estos estándares a nivel mundial, sino también con la normativa local. Estados Unidos va por otra dirección, van regulando por estado, han sido un poco más lentos o discretos en regular el tema de datos personales, porque ellos consideran que estas regulaciones operan en contra del desarrollo económico y comercial y de la actividad productiva del país. Ellos se enfocan un poco más en permitir que las empresas y las instituciones operen en su actividad y que si hay un daño posterior, la ley lo resuelva y el responsable pague las consecuencias por ese daño, usualmente de manera económica, y por eso es que las sanciones en Estados Unidos son millonarias o las indemnizaciones son millonarias. No obstante, sí hay normativa de protección de datos. Está la Ley de Protección de Datos en materia de consumo de California, quizás es la más conocida, o la normativa en tratamiento de datos a nivel de salud, el HIPAA, como se le conoce también, que sí es un marco legal a nivel federal para el tratamiento de datos personales de salud. Para nosotros, nuestra ley es la Ley 8968 de protección de datos. Específicamente es Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Es del 2011, entonces al día de hoy se encuentra bastante rezagada con respecto a las tecnologías surgidas en los últimos 15 años. Hablamos de que en el 2011, cuando sale esta ley, cuando entra en vigencia, llevaba unos 2, 3 años siendo discutida en la Asamblea Legislativa, entonces no tuvo en cuenta, por ejemplo, tecnologías como blockchain, mucho menos inteligencia artificial o el perfilado de data, del perfilado de datos y de personas, como se ve en la actualidad. Entonces, para nosotros como profesionales en la materia, es una ley muy restringida, muy limitada, que no se adecúa a la actualidad y nos toca ser pues bastante creativos para encontrar cómo proteger a ciertas personas en ciertos casos específicos. La buena noticia, digamos, al menos a nivel de protección, es que la Agencia de Protección de Datos e incluso la Sala en algunas, la Corte Suprema en algunas resoluciones ha tomado criterios del Reglamento General de Protección de Datos Personales, entendiendo que este es un estándar internacional que brinda mayores protecciones a las personas y ha jalado o ha incorporado algunas protecciones a nuestro ordenamiento, tanto la Agencia de Protección de Datos como la Corte Suprema, para buscar suplir esas protecciones que la Ley 8968 no establece. Por ejemplo, esta Ley 8968 no tiene un concepto de datos biométricos. Y hoy en día sabemos que la biometría es muy utilizada a nivel privado y a nivel incluso público para autenticar o identificar a las personas. Bien, sigamos. Principios que establece esa ley. Finalidad.
La finalidad del tratamiento: cuando se recopilan datos personales con una finalidad, se debe respetar y cumplir esa finalidad. Si a mí como institución, la universidad me dice, yo necesito los datos suyos de identificación para gestionar los trámites de matrícula, para abrir su expediente académico, para identificarlo dentro de la universidad, no se vale o es contrario a la ley que después la institución decida cambiar la finalidad de ese tratamiento para otras finalidades. Entrenar modelos de inteligencia artificial para identificar hábitos académicos de la población estudiantil. Si esa finalidad no estaba establecida en esa política de privacidad o en la normativa institucional cuando el estudiante ingresó, no es lícito cambiar la finalidad del tratamiento y por ende tendrá que informarse a los estudiantes que esto se va a realizar y obtener el consentimiento informado de ellos. ¿Por qué? Porque ese análisis de hábitos académicos no hace parte a ver, podríamos decir, de los fines legales establecidos para cumplir con la finalidad educativa de la universidad. Podría ser una interpretación. Habría que ver cuáles van a ser esos fines del entrenamiento de ese modelo de inteligencia artificial y si calza dentro de las facultades legales de la universidad, sí podría haber ahí una coincidencia en las finalidades. Pero más que todo va enfocado a eso, que no se le cambie la finalidad a los datos personales para los cuales se recopilaron. La transparencia es siempre informarle al usuario cómo está haciendo el tratamiento de sus datos personales, cuáles son las medidas de seguridad, quiénes tienen acceso a esos datos personales, con quiénes se comparte. Esto le da mucha seguridad al titular de los datos y por eso la ley exige cumplir este principio de transparencia. La minimización de datos va enfocado a que este principio se asegura que el responsable de los datos recopile la mínima cantidad de datos necesarios o los datos necesarios para cumplir con el fin establecido. Si yo lo que voy a brindar es un servicio educativo, pues voy a necesitar unos datos mínimos para cumplir con ese fin. Lo que no se vale es que yo pida información adicional que no son necesarios para cumplir con la finalidad. No sé, se me ocurre, voy a hacer un ejemplo absurdo: el nombre de la mascota o, no sé, sus hábitos alimenticios o datos que no son necesarios precisamente para ese proceso de matrícula, para el proceso educativo, para todo el proceso pedagógico en la universidad profesional. El consentimiento informado es un principio donde se le va a solicitar la autorización a la persona y se le va a informar acerca del tratamiento de los datos personales. Y la seguridad, un principio muy importante para garantizarle a esa persona que los datos están siendo tratados bajo unas medidas de seguridad adecuadas. Ahora bien, en cuanto a esta finalidad, hay una excepción en el artículo 6, número 4, que es de interés para ustedes, por supuesto, donde nos habla de la adecuación al fin, es decir, ese principio de finalidad, que nos dice que los datos serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con estos fines. Pero, acá hay un pero importante, no se considerará compatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos. Vea que ahí establece una excepción para fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley. Es decir, si estamos dentro de estos fines históricos, no necesariamente vamos a tenerle que informar a la persona o pedirle ese consentimiento informado posterior si estamos dentro de los fines que establece, si estamos respetando las demás garantías de la Ley 8968 y por supuesto el debido marco legal y constitucional. Ahí entonces se comienza a hacer un análisis que es uno de los principales retos para ustedes en protección de datos personales
versus fines históricos, archivística, etcétera. La ley ha establecido unas categorías de datos personales que solo existen en nuestra normativa. Estas categorías no las encontramos en otras normativas. Es una como de los principales defectos que nosotros como profesionales de la materia encontramos en nuestra ley, pero que es parte de las reglas del juego y pues hay que acatarlas. Datos personales sensibles son aquellos relacionados con el fuero íntimo de la persona, preferencias sexuales, religiosas, políticas, sindicales, o cualquier otro dato que pueda discriminarnos como ciudadanos o como titulares de los datos. A ellos consideramos datos, o la ley considera datos personales sensibles. Los datos personales socioeconómicos, no sé si recuerdan el escándalo para el Ministerio de Educación con las pruebas FARO, cuando comenzó a preguntarle a personas menores de edad por condiciones socioeconómicas, que si el piso era en tierra o en cerámica, que si las paredes estaban pintadas o no, que si el techo era de tal forma y tal forma. En unas evaluaciones académicas, nosotros, la comunidad o los profesionales en materia de protección de datos, fuimos los primeros en alzar la voz porque allí se estaba pidiendo a menores de edad, sobre todo a menores de edad, y sin ningún consentimiento informado y autorización de los padres, por datos personales sensibles, socioeconómicos, precisamente para perfilar a las familias de esos estudiantes bajo, bajo unos criterios socioeconómicos, el cual el gobierno no supo en ese entonces fundamentar o justificar de la debida manera, y por eso la Sala Constitucional consideró un tratamiento, una recopilación de datos completamente ilegal. Datos personales de acceso restringido, en términos generales, son aquellos de interés únicamente para la administración pública o para la institución en este caso y para el titular de los datos. Un buen ejemplo que para que ustedes lo puedan comprender, las notas o el registro académico del estudiante de la Universidad de Costa Rica. Ese es un dato de interés únicamente para la institución y para el estudiante. Habría que ver bajo ciertas condiciones e interpretarlo a la luz de la normativa si ese expediente académico puede ser de interés al público en general. Sí, puede ser bajo algunas condiciones. Podría ser, no estoy diciendo que es una regla absoluta, pero ese es un buen ejemplo. O por ejemplo, la información personal que el estudiante otorga para poder llevar los cursos de historia en la facultad. Esa información es de interés únicamente para la institución y para el estudiante. Mientras que los datos de acceso irrestricto podríamos entender que son esos datos que la ley ha determinado que son de acceso público. Por ejemplo, los del Tribunal Supremo de Elecciones, los del Registro Nacional, algunos datos que las empresas tenemos que suministrar en la plataforma de SICOP para poder aplicar a contratación pública, los datos de los colegios profesionales. Si ustedes van al portal del Colegio de Abogados, buscan en la lista de abogados activos, ahí debe aparecer mi nombre. Entonces, esos son datos de acceso irrestricto donde hay una ley que faculta para que estos datos sean públicos. No quiere decir que con esos datos públicos yo los pueda recopilar, yo como ente privado o público los pueda recopilar y darles un tratamiento distinto. Acordémonos del principio de finalidad, es decir, la norma legal establece que esos datos pueden ser públicos con un fin. El del Colegio de Abogados es con el fin de que mis potenciales clientes puedan tener la certeza que yo soy un abogado habilitado por el respectivo colegio, o los datos personales del Registro Nacional tienen un fin específico. Eso no quiere decir que yo puedo recopilarlos y cambiarles ese fin. Y los datos referentes al comportamiento crediticio, ahí hay toda una discusión. La Sala Constitucional ha dicho que son de acceso público, pero eso tiene sus matices. No obstante, es una categoría que viene en la ley. Las bases de legitimación, y voy acelerando, son aquellas, vamos a decirlo en términos más generales, justificaciones legales que yo tengo para recopilar los datos personales de los usuarios
y darles un tratamiento. Por supuesto, el consentimiento informado es el rey, porque es la autorización que el usuario me firma y que yo le estoy entregando, informándole cuáles son los fines del tratamiento de los datos, cuáles son los datos personales que yo voy a recopilar. Yo como responsable voy a recopilar de la persona, con quién los voy a compartir, por cuánto tiempo, cómo debe esa persona o a través de qué medio me va a poder contactar a mí como responsable para ejercer sus derechos garantizados en esta ley, etcétera, etcétera. Ese es el consentimiento informado. Pero también yo puedo recopilar datos bajo un interés público, si hay una norma legal que a mí me lo permite. ¿Ok? Entonces, si hay un interés público, recientemente hubo una gran discusión por unos datos personales que el Banco Central de Costa Rica estuvo pidiéndole a los bancos que le suministrara de sus usuarios financieros. Ahí levantamos la voz de nuevo, dijimos que eso era un tratamiento ilícito, que el Banco Central no necesitaba datos personales para generar estadísticas. El Banco Central decía que sí, que era de sus potestades legales. El asunto escala a la Sala Constitucional, que terminó dándole la razón al Banco Central de Costa Rica y diciendo que si era legítimo o ilícito ese tratamiento de datos personales debido al interés público que suscitaba ese tratamiento. ¿Está bien? Eso fue lo que determinó la sala. El interés vital del interesado, sobre todo en casos de salud, por ejemplo, en el ámbito universitario, un estudiante se accidenta o un estudiante entra en alguna condición médica urgente que necesita atención, por supuesto no nos vamos a poner a pedirles el consentimiento informado para, eh, para que llevarlo a un centro de salud o para atenderlo o para hacerle preguntas o para abrirle la cartera y ver cómo se llama, la cédula, el carnet estudiantil, incluso para abrir su celular y contactar a un familiar. Eso es el interés vital del interesado y es una base, una justificación legal que nos da la ley para hacer ese tratamiento de datos. La prestación de asistencia sanitaria, si yo voy a enfermería, bueno, donde el doctor, eh, con un diagnóstico, con un diagnóstico médico, pues no voy a pretender que el doctor esté recopilando un consentimiento informado para preguntarme mis hábitos de salud, alimenticios, de vida, etcétera. Se entiende, y la ley así lo permite, que esa interacción del profesional médico con el paciente no requeriría un consentimiento informado porque está intermediando la prestación de la asistencia sanitaria. La Sala Constitucional ha determinado también otras dos justificaciones o bases de legitimación, que sería la obligación legal. Por ejemplo, para facturar necesitamos que la persona nos suministre su correo electrónico, nombre, em, ¿qué más? Dirección en algunos casos. Eso es una obligación legal. Cuando ustedes como responsables, como institución, la ley les impone o les faculta recopilar datos personales para ciertos fines, eso es el cumplimiento eso es el cumplimiento de una obligación legal que les permite a ustedes recopilar esos datos. Y la relación contractual, por ejemplo, cuando a nivel entre partes o yo como empleado voy a ser contratado por una empresa, se entiende o la Sala Constitucional ha entendido que esa relación contractual requiere el suministro de unos datos personales de la persona y la recopilación de esos datos personales por parte de la empresa o de la institución. Por ende, esa relación contractual ampara el tratamiento de datos personales y no sería necesario el consentimiento informado para los fines exclusivamente laborales. Ya la empresa, por ejemplo, tiene convenios con hospitales, convenios con rentacars, convenios con cines o con otras empresas privadas. Ese tratamiento de datos o esos datos que se van a compartir con estos terceros, ahí sí va a requerir el consentimiento informado porque esos fines no están dentro de las facultades legales que la ley le da a la institución o al responsable. ¿Ok? Bien,
Derechos de los titulares de datos personales, derecho de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, es decir, el derecho de acceder a los datos personales que la institución tiene sobre mí, el derecho a yo solicitar la rectificación de esos datos. Recuerden el caso que les comenté de la chica que fue a donar sangre y le dijeron que no porque aparecía en su expediente una enfermedad venérea. Eso es un derecho de rectificación. Derecho de supresión o derecho al olvido, el reglamento a la ley 8968 lo establece en 10 años. Eh, yo después de 10 años puedo pedir que ese dato que ya no es necesario pueda ser borrado, excepto si hay excepciones legales como la que vimos con fines históricos. Y derecho de oposición es cuando yo me quiero oponer a ese tratamiento específico. Por ejemplo, yo a la universidad le autorizo, obviamente, y hay una obligación legal de yo suministrar datos para gestionar el tema académico, ¿sí? Matrícula, tema académico. Pero yo me puedo oponer que la universidad trate mis datos personales para compartirlos con un tercero para fines de convenios interuniversitarios o convenios comerciales. Si digamos una empresa que les está ofreciendo a la universidad un descuento en servicios médicos, ¿sí? Privados. Entonces, yo como titular de los datos me puedo oponer a ese tratamiento y que se compartan esos datos con ese tercero. La ley y el reglamento le impone al responsable unos protocolos mínimos de actuación. ¿Qué son estos? Son medidas que a nivel interno se deben tomar para trabajar bajo un enfoque basado en riesgos, es decir, de prevenir esos daños a las personas respecto al tratamiento de los datos personales. Rápidamente, esas medidas que son implementar políticas y manuales de privacidad internos, manuales de capacitación para los usuarios internos, procedimientos de control interno para el cumplimiento de las políticas, proceso de atención a las solicitudes de ejercicio de derechos en materia de protección de datos, una bitácora con el tratamiento de datos personales, política de retención y supresión de datos personales y contratos de encargo o de transferencia de datos, entre otras medidas. Esto es todo un conjunto de herramientas o instrumentos legales, documentales, que las empresas o los responsables, las instituciones deben implementar para cumplir con la normativa en materia de protección de datos. De hecho, cuando se interpone una denuncia en la Agencia de Protección de Datos, la agencia contacta o notifica al responsable y lo primero que le va a pedir son los protocolos mínimos de actuación. Bien, pasemos entonces a la parte de inteligencia artificial y archivística. Sin duda alguna, el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años ha venido a presentar unos retos o a surgir, a emerger unos retos en cuanto a la protección de datos personales y en este caso específico a la archivística que ahorita lo vamos a ver. Riesgos en materia de protección de datos, las bases de legitimación. Recordemos que hace unas diapositivas atrás vimos em, que las bases de legitimación es esa justificación legal que yo como responsable tengo o ese amparo legal que yo como responsable tengo para recopilar los datos, hacerles tratamiento y dirigirlos a un fin específico. Con la llegada de la inteligencia artificial, pues resulta que ahí surge un riesgo importante. Es decir, si yo voy a tomar datos personales y los voy a cargar en un modelo de IA para entrenamiento o para uso, ¿cuál es la base de legitimación que me ampara a mí para yo incorporar los datos en estos modelos a sabiendas que hay unas cajas negras que no sabemos todavía cómo operan, a sabiendas que esos datos van a ser usados para entrenar un modelo comercial que a la postre va a ser comercializado con terceros o que podrían emerger algunos riesgos como los riesgos de reidentificación, es decir, cuando yo incorporo datos personales en los modelos de IA y que después en un output, en unas respuestas a un tercero, esa persona va a poder ser reidentificada. Riesgos de inferencia y creación de nuevos datos a partir de esos datos personales que yo le estoy incorporando. Riesgo de minimización de datos. Sabemos que los modelos de inteligencia artificial exigen
grandes cantidades de datos. Entonces, si yo recopilé datos bajo unos principios de minimización de datos para unos fines necesarios y específicos, por supuesto, cuando yo voy a volcar esa gran cantidad de datos en los modelos de inteligencia artificial, necesito estar seguro que sigo cumpliendo con ese principio de minimización de datos. La atribución de responsabilidad en la cadena de valor. eh, Generalmente, cuando contratamos proveedores, desarrolladores de modelos de inteligencia artificial, ya vienen preentrenados con una cantidad significativa, sustancial de datos personales o de datos de cualquier tipo. Eh, Propiedad intelectual, derechos de autor, ahí podemos hablar por horas de esos temas. Pero en materia de datos personales, no sabemos qué datos personales utilizó ese proveedor para comercializar o para poner a disposición de nosotros ese modelo de inteligencia artificial. Por ende, ahí hay una cadena de valor o de suministro que nos hace plantear esa inquietud de dónde provienen esos datos personales. El cumplimiento de los principios de transparencia y exigibilidad algorítmica, si ese modelo de inteligencia artificial llega a tomar una decisión que afecta los derechos fundamentales de una persona y esa persona nos exige explicar de dónde provino esa decisión, bueno, allí vamos a tener que tener toda una trazabilidad de los datos para poder cumplir con ese requisito. Limitación de derecho al olvido o supresión. Una vez que incorporamos los datos en el modelo de inteligencia artificial, técnicamente es muy difícil borrarlo o casi imposible para algunos poder borrar ese dato eh, si la persona llega a ejercer ese derecho que viene facultado en la Ley de Protección de Datos. Calidad y origen de los datos de entrenamiento. ¿Qué pasaría si esa empresa que les menciono de salud, que tenía un dato erróneo respecto a una enfermedad venérea de una mujer, utiliza esos datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial? Imagínense en el daño que le estarían ocasionando a esa persona sabiendo que son datos que ya no cumplen con el principio de calidad y veracidad. Y procesos de reidentificación, donde incluso a pesar de yo entrenar el modelo con datos anonimizados, la misma inteligencia artificial cruzando diferentes fuentes de datos podría llegar a identificar al titular de esos datos personales. Dentro de este mm, riesgo de inferencia, riesgo de reidentificación, calidad y origen de los datos, surge un concepto que se llama la regurgitación de los datos. Es una palabra bastante fea, que regurgitar, recordemos, esto es lo que hacen las aves cuando toman alimento para sus pichones y lo regurgitan, casi como vomitar, ¿sí? Esto se ha dado y aún se da, es un fallo técnico que presentan algunos modelos de IA. Esto es un proceso legal donde Stability, que es un generador de imágenes, fue demandado por Getty Image porque en muchos outputs, es decir, cuando usuarios pedían generar imágenes, en muchos outputs el logo de Getty Image volvía a aparecer. ¿Esto qué significaba? Aquí vemos otro ejemplo donde la empresa iStock también fue utilizada para entrenar modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué se dio esto? Porque fue tanta la cantidad de imágenes utilizadas de Getty Image y de iStock para entrenar los modelos de inteligencia artificial que cuando se le pedía generar imágenes en un proceso de regurgitación, el modelo volvía a mostrar los logos de los cuales él robó las imágenes porque esto fue un uso no autorizado de las imágenes. ¿Qué pasaría con datos personales si ustedes entrenan los modelos con datos personales que identifican personas? Eventualmente esos futuros outputs de ese modelo podrían volver a identificar a la persona. Y ahí sí estaríamos, de hecho, hay demandas en proceso
porque se han logrado volver a identificar a las personas a través de esos datos con los que se entrenaron. Aún las empresas desarrolladoras dicen que eso es un fallo técnico, que se está trabajando en eso, pero que eso no debería pasar. En cuanto a ese equilibrio, que es uno de los retos ya cuando entramos en temas de, como los de ustedes, de archivística e historia, ese equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales o la privacidad. ¿Ok? Sobre el acceso a la información pública, la Sala Constitucional en reiteradas resoluciones ha dicho que pues, acceder a, que el ciudadano tiene derecho a acceder a cualquier información en poder de los respectivos entes y órganos públicos, independientemente de su soporte, sea documental, expedientes, registros, archivos, ficheros, electrónico, informático, bases de datos, expedientes electrónicos, ficheros automatizados, disquete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esa información que está en poder de la institución, de la administración pública, los ciudadanos tenemos ese derecho a solicitarla y que se nos sea suministrada. ¿Ok? Pero hay unos límites que la misma sala ha establecido y la misma normativa legal. Ha dicho la sala que sobre la privacidad y la confidencialidad, hay que advertir que la privacidad y la confidencialidad, dice la sala, de los datos o información que una empresa presente al órgano público no se pierde, porque este tipo de información queda protegida por la propia disposición de la ley de la, general de la Administración Pública. Una cosa es, pues, el derecho a la legitimación de un órgano del Estado para contar y tener la información necesaria proveniente de una empresa privada o de una persona, hagamos ese símil, a los fines pertinentes, y otra muy diferente es que de ahí se derive un derecho para terceros de tener acceso a esa información. Vuelvo al caso de el expediente académico de un estudiante. Una cosa es que ustedes tengan la facultad, por principio de legalidad, de crear ese expediente del estudiante, y otra cosa es que yo, Juan Esteban Durango, me presente mañana a pedir el historial académico de una lista de estudiantes. Yo no sé si hay un antecedente judicial de esto, pero en principio, yo no encontraría ninguna justificación legal para que esa información tan detallada sea entregada a un ciudadano. Probablemente se le pueda entregar si el estudiante pasó o no pasó los cursos, si el estudiante ha hecho X cantidad de semestres, etcétera. Me parece que podría ser información válida, pero que se respete ese esa protección de datos y esa privacidad del estudiante en cuanto a entregar todo un expediente académico donde incluso pueda estar, no sé, los conflictos que haya podido tener con algún docente o los llamados de atención que haya podido tener en algún curso, etcétera. No sé, estoy poniendo un ejemplo hipotético que podríamos, eh, para comprender como a lo que refiere la sala. Y en la ley marco de acceso a la información pública de reciente vigencia, creo que en el 2022, en el artículo 16, nos menciona sobre la publicación de información pública. Entonces nos dice, los sujetos obligados de naturaleza pública deberán publicar, mantener actualizada y completa en su respectivo sitio web oficial al menos la siguiente información pública. Y ahí nos da una lista amplia de supuestos. Y en el inciso T nos habla estadística de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley 8968. Es decir, si hay una obligación, un deber de suministrar esa información o de hacerla pública, pero hay que hacer un análisis con respecto a las garantías de la ley 8968. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en cuanto a becas, eso sí hay jurisprudencia. Se puede suministrar la información de los beneficiarios de las becas, nombres y cédulas, únicamente.
suministrar correos electrónicos, teléfonos, condición socioeconómica de esa persona, dirección donde viven, ya ahí no estaríamos vulnerando no solo la privacidad de la persona, sino lo que concierne a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Ok? Ahora, desafíos de la archivística en relación o que la inteligencia artificial pone de relieve con la archivística. Bueno, cuando vamos a entrenar modelos de inteligencia artificial a través de, en caso de ustedes, de documentos, de un sistema de gestión documental, hay que identificar esa base de legitimación adecuada. ¿Cuál es la justificación legal que ustedes tienen para poder incorporar esos documentos con datos personales en un modelo de inteligencia artificial? Número uno, entonces, hay que identificar esa base de legitimación. La gobernanza de datos. ¿Qué gobernanza de datos previa hemos implementado antes de entrenar o de hacer uso de los modelos? Estamos seguros de la calidad de la información que vamos a suministrar, que no hay información errónea donde vamos a perpetuar el daño a un titular de unos datos. La despersonalización automatizada y riesgo de reidentificación. Si bien dentro de la archivística y la gestión documental, como lo hace el Poder Judicial con las resoluciones judiciales, hay un proceso de despersonalización automatizada, podrían existir unos riesgos de reidentificación. Es decir, que a través de información cruzada, de manera pública, se pueda conocer quién era el nombre de la persona que aparecía en ese documento legal o en ese documento que esté archivado bajo la administración. Recordemos que en algunos casos se ha establecido que estos procesos de despersonalización es para anonimizar el documento que va a ser de acceso público, más no el original, que el original puede ser resguardado, por supuesto, con los datos personales que identifican a las personas involucradas en el documento y que podrá ser suministrado ante una solicitud de acceso a información pública, pero de manera acreditada y de manera bajo los criterios o los parámetros legales. ¿Ok? Es decir, ese documento original permanece en poder de la institución, pero el documento que se va a hacer público deberá ir despersonalizado y anonimizado. ¿Ok? ¿Cómo cumplir la transparencia y explicabilidad? ¿Cómo yo voy a mantener una trazabilidad de cómo esos datos ingresaron al sistema para yo poderle informar a la persona en el futuro, posteriormente, al titular de esos datos, cuando él venga a pedirme explicación de cómo el sistema empleó sus datos personales para llegar a tomar esa decisión o ese resultado? ¿Y cómo vamos a garantizar el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido una vez que incorporemos esos datos en el modelo de inteligencia artificial? Quedan 2 minuticos, ya casi terminamos. Para eso, lo que las buenas prácticas, debido a que no tenemos una ley de inteligencia artificial, y considero que no es necesaria, porque ya la ley, en este punto específico, porque ya la ley de protección de datos nos ha dado unas pautas a implementar, más le podemos sumar lo que establece las normativas legales, las normativas en archivística, que es bastante completa. Ustedes tienen todo un marco legal que yo todavía no me he sumergido ahí, pero algunas asesorías que hemos dado a instituciones públicas en cuanto a balancear el derecho de protección de datos personales y de acceso a la información pública nos ha llevado a estudiar este vasto marco de documentos que ustedes tienen de reglamentos, directrices, leyes, etcétera. Entonces, todo eso nos alimenta para crear unos protocolos de actuación en el entendido de poder cumplir con lo que la normativa establece. Por ejemplo, en la fase de entrenamiento y machine learning, cómo vamos a realizar la anonimización previa, las prohibiciones de transferencia de datos, por ejemplo, sabiendo que los modelos comerciales van a entrenar
sus motores de inteligencia artificial con estos datos personales que les incorporemos. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso? Ejecución de tareas de despersonalización, cómo se va a ejercer la supervisión humana para que sea una persona la que verifique que la despersonalización quedó bien hecha o que no hay riesgos de una reidentificación, cómo se va a ponderar el interés histórico, es decir, si hay datos personales que deben ser públicos en ese documento, obviamente lo deben ser públicos porque ya no hay un riesgo de afectación a la protección de datos, a la intimidad y que prevalece ese interés histórico. ¿Cómo se van a garantizar la gestión de los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición? Implementar mecanismos de trazabilidad, derechos de rectificación, derecho de acceso, las medidas de seguridad que vamos a implementar, etcétera. Y esto ya a nivel de ejemplo de las asesorías que nosotros a veces brindamos a algunas instituciones públicas, donde lo que nos pregunta la persona encargada del archivo central es ¿cómo garantizo ese acceso a la información pública versus el respeto a la protección de datos personales? Entonces, estos son como algunos ejemplos. Por ejemplo, caso de uso. En el caso donde se solicite el inventario del acervo histórico donado a la institución. Ok, primero se analiza qué categoría de datos personales hay, categoría de acceso irrestricto, descripción del objeto, año, nombre del donante, dato de acceso restringido, fotografía del donante, por ejemplo, si dentro de ese expediente, dentro de esa información, venía la fotografía del donante. ¿Qué datos se podrían anonimizar? Es decir, ¿qué datos no son necesarios para cumplir con ese derecho de acceso a la información o con esa obligación de acceso a la información pública por parte de la institución? ¿Qué datos no serían necesarios? En este caso, se consideró que la fotografía del donante, porque en realidad lo que importa es el acervo histórico de esa donación. Entonces, la fotografía del donante, el número de teléfono, el correo electrónico, eso no es de interés público. Entonces, eso se anonimiza en la entrega de información. ¿Qué no se anonimiza? El nombre del donante. Eso sí podría ser de interés público. ¿Quién fue quien donó esos documentos con acervo histórico? Fundamento legal, bueno, para anonimizar, la fotografía es un dato personal que debe ser anonimizado, salvo consentimiento expreso. Bueno, esto es una guía técnica que nosotros elaboramos, eh, pero esto se fundamenta en la ley 8968, en los datos de acceso restringido, por ejemplo, que la misma ley establece, y que no se anonimiza el nombre del donante, que es un dato público relevante para la trazabilidad histórica. Acá hay otros ejemplos que ya por cuestión de tiempo no alcanzamos, pero que yo dejo ahí la presentación para que sea compartida con ustedes. Esto sería por ahora. Espero que haya sido de interés y quedamos ahí abiertos a consultas que puedan tener, que por ahí en el chat vi que ya hay algunas consultas. Está en mute. Tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, don Juan Esteban, por compartirnos su experiencia y conocimiento sobre este tema, así como también agradecemos a todas las personas que nos están acompañando de Costa Rica, Perú y de otras latitudes, en esta charla tan interesante que estamos recibiendo a través de Facebook Live, así como también las personas que tenemos conectadas el día de hoy. Para el espacio de preguntas, pueden hacer las consultas que deseen. En caso de que no quieran abrir su micrófono y hacer la consulta, pueden escribirla por el chat o también si desean las personas que nos acompañan a través de Facebook Live, pueden hacer sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar al expositor. Entonces, adelante. Cualquier consulta que tengan, aquí estamos. Muchas gracias, don Juan, y también a la profesora María. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos legales más comunes al alimentar modelos de IA con documentos que contienen datos personales sensibles? Ok, ahí los principales que se han identificado eh, son
identificar la base de legitimación, que es decir, cuál es ese fundamento legal para yo poder incorporar o para que el responsable pueda incorporar datos personales en ese modelo de inteligencia artificial. Porque si no tengo una base de legitimación identificada conforme a lo que establece la ley, es decir, el consentimiento informado, el interés público, el acervo histórico podría ser una base de legitimación, el interés vital del titular, etcétera. Si yo no la tengo, pues podría ser denunciado por el titular, sobre todo datos personales sensibles, que es una categoría de datos de tratamiento prohibido. Así la ley lo establece, es prohibido tratar datos personales, es decir, recopilar datos personales sensibles y tratarlos es prohibido, excepto que se cumplan unas condiciones específicas que vienen en la ley. En este caso, voy a compartirles, de hecho, aprovechemos esa pregunta, porque aquí nos dice unas excepciones del tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, em, datos sensibles. Ok. No se va a aplicar la prohibición de tratamiento de datos personales sensibles cuando, vamos a ver, acá, tarán, mm, no, aquí no lo establece. Aquí tendríamos que estar bajo la base de legitimación del consentimiento informado. Es, acá es una excepción para la autodeterminación informativa del ciudadano. Es decir, se limita ciertos derechos, no toda la aplicación de la ley, pero se limita, por ejemplo, el consentimiento informado para el tratamiento de datos en el caso de el funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas. Entonces, esa excepción aplica siempre y cuando las personas no puedan ser identificadas. Es decir, que ese entrenamiento debería ser anonimizado. ¿Ok? Si la persona es identificada o potencialmente va a poder ser identificado y si esos datos personales podrían ser conocidos por terceros, como las empresas desarrolladoras que comercializan estas aplicaciones o los modelos de IA, pues ahí estaríamos vulnerando los derechos del titular y podríamos enfrentar obviamente las consecuencias legales con el agravante que después resarcir esa acción, es decir, garantizar el derecho de supresión de datos va a ser un poco complicado. Correcto, yo imagino el impacto que tiene, por ejemplo, hacer estadísticas de expedientes clínicos, evidentemente sin identificar a los pacientes. Correcto. Debe haber una garantía de una anonimización suficiente para que no haya este potencial riesgo de reidentificación, que a pesar de que los datos han sido anonimizados, la misma inteligencia artificial cruzando datos pueda lograr identificar a quién se está refiriendo ese registro. Ujú. De hecho, en Archivística nosotros aplicamos el control de acceso para regular la información restringida, pero cuando la información se vectoriza, el algoritmo que hace la consulta, digamos, no podría distinguir si un usuario debería tener acceso a la información que el vector contiene. Por lo tanto, Correcto. digamos, la IA podría darle acceso a datos que no debería acceder la persona, aún dentro de una misma organización. Entonces, ¿cómo provee la normativa el tratamiento de la información en las bases de datos vectoriales? ¿Hay alguna manera de aplicar normativa que esté vigente dentro del contexto de la operación de la base de datos vectorial y cómo modifica esto las aplicaciones LLM? No, la ley 8968 no es específica en ese sentido, ni el reglamento tampoco, pero ahí entraríamos al campo de las medidas de anonimización o pseudo-anonimización cuando se identifica que el riesgo es alto. Es decir, de manera proactiva, el responsable va a emplear medidas técnicas para
anonimizar o pseudonimizar esa información que podría causar un riesgo alto al ciudadano, ¿ok? Pero no ahonda en esos riesgos específicos. En cuanto a la vectorización, no sé si estamos hablando de lo mismo, porque los desarrolladores, ese es el argumento que dicen, vea, es que este proceso de regurgitación no es posible porque lo que nuestros modelos hacen es vectorizar los datos, crear un token. Es decir, agarra los datos de Juan Esteban Durango, los vectoriza y después los utiliza para entrenar el modelo. Por eso es imposible que haya una regurgitación. No obstante, se está dando. Entonces, en ese sentido, pues todavía trabajan como para ver cuál es la razón y por qué se da. Sí, algunas personas, digamos, creen que para proteger el acceso se tiene que ensuciar o anonimizar el dato que la IA empieza o sea, podría alucinar y evidentemente dar respuestas erróneas. No estaríamos más bien creando un nuevo riesgo de seguridad jurídica por la falta de precisión de información de calidad. Es que sí, obviamente, entre más precisa la información con el que entrenemos nuestros modelos, vamos a hablar de modelos propios, no de los modelos comerciales, sino que implementamos un modelo a nivel interno para nuestros propósitos, donde lo que contratamos es el software o el sistema, pero lo vamos a entrenar con nuestros datos. Por supuesto, necesitamos datos de calidad, necesitamos tener un marco de gobernanza previo donde estemos seguros de la veracidad, calidad, pureza de la información para no alterar esos resultados futuros que se dan. Entonces ahí en ese marco de gobernanza, lo que vamos a identificar no solo son las bases de legitimación, sino hacer un análisis jurídico, en este caso, digamos, en el caso de ustedes, cuando prevalece el interés histórico versus la protección de datos. Entonces, el interés histórico va a prevalecer cuando sea una persona, aunque eso se aplica, bueno, la sala lo va a determinar de acuerdo a la casuística, pero ya hay unas reglas conocidas. Entonces, si es una persona, un personaje público, un expresidente, un expolítico, eh, ahí va a prevalecer ese interés histórico. Son acontecimientos de interés público, también va a prevalecer ese interés histórico. Entonces ahí los datos se van a poder incorporar, se van a poder utilizar para el entrenamiento y se va a minimizar ese riesgo legal previo análisis jurídico de cuándo prevalece uno y cuándo prevalece el otro. Si es necesario, principalmente, eh, no sé si estamos todos somos del área de archivística, pero indistintamente de eso, las instituciones tienen que tener sus propias IA y aplicadas con repositorios digitales confiables, ¿verdad? Porque si no vamos a tener muchísimos problemas. Ahí aumentamos el riesgo. Y también otro de los aspectos que hemos analizado, ¿verdad? Los peligros, digamos, en en las APP, digamos, el LLM, que usan información vectorizada y reversible y digamos que resulta fácil recuperar esa información sensible, ¿verdad? Porque el problema es al ensuciar o anonimizar la información, este, podríamos tener esa información inútil, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el contexto de usuario para que se brinde la información si la persona realmente tiene acceso, porque si no, y ha pasado, ¿verdad? Que hacen consultas y le devuelve la información sin tener acceso, ¿verdad? O sea, porque en realidad no es, vamos a ver, los modelos no se entrenan con esos datos granulares, ¿verdad? Porque en realidad para ellos son paciente A o paciente B, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí Correcto. el asunto es cómo garantizar que el resultado de una persona, digamos, si guarda esa información, incluso el historial de las preguntas, que no responda si usted no tiene acceso a esa información, ¿verdad? Porque la idea también de tener o alimentar este, esas bases de datos es poder tener una toma de decisiones con datos de calidad.
sin afectar a las personas. Hay unos instrumentos técnico-jurídicos que establecen los marcos legales, sobre todo internacionales, que son la evaluación de impacto de la privacidad y la evaluación de impacto de los derechos fundamentales ante sistemas de inteligencia artificial. Estos son documentos donde donde se desarrollan un marco de riesgos que me va a permitir anticipar cuáles son esos potenciales riesgos para esos casos específicos, como los que usted menciona, y allí tomar las medidas adecuadas para, en el caso de la protección de datos, evitar una afectación a los derechos en materia de protección de datos del usuario. ¿Ok? Y la de inteligencia artificial es muy similar, pero lo que busca es evaluar el impacto a cualquier derecho fundamental del usuario. Ahora, esos instrumentos no vienen en nuestra normativa, ninguna, porque son muy recientes, o sea, de los últimos años. Eh, Se establecen en normativas europeas, no están en nuestra normativa de protección de datos, mucho menos de inteligencia artificial, porque no tenemos, pero al menos la evaluación de impacto de la privacidad a través de resoluciones de la ProHub, la agencia sí ha venido a, digamos, a demandarlas o a exigirlas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la normativa establece que el responsable debe implementar unos protocolos de actuación basados en el análisis de riesgos. Y estas herramientas, evaluación de impacto de la privacidad y evaluación de impacto de los derechos fundamentales, hacen parte de un marco de gestión de riesgos eh, en la protección de datos y en la inteligencia artificial. Entonces, la autoridad reguladora ha querido como ir incorporando estas herramientas que sería muy útil que empecemos a desarrollar a nivel interno de nuestras organizaciones, precisamente para prever esos potenciales daños y desarrollar medidas adecuadas de acuerdo a la casuística que estemos trabajando. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Enrique de Perú. Dice que en Perú muchas cadenas de tiendas solicitan el documento nacional de identificación DNI, incluso condicionan los mejores precios sujetos al DNI sin aviso previo. ¿Este caso califica como malas prácticas de recopilación de datos personales? Si no se le ha otorgado la oportunidad al titular de un consentimiento informado para, eh, precisamente para informarle que su DNI se está recopilando para ofrecerle mejores precios, para hacer un análisis de mercadeo, para perfilar sus hábitos de consumo, etcétera, sí se estaría yendo en contra de la normativa en Costa Rica, en Perú y en la mayoría de Latinoamérica, donde hay normativa de protección de datos personales. Al usuario se le debe informar para qué se está recopilando ese dato, ese DNI en ese caso, cuáles son los fines y con quiénes se va a compartir. Y eso es un estándar a nivel mundial. Digamos que no importa si es Perú o Costa Rica, eso va a ser un estándar a nivel mundial. Entonces sí, sin duda es una mala práctica y hasta una práctica contraria a la ley, diría yo. Para finalizar, tenemos una pregunta. Dice, en casos como los de Gemini o Copilot, cuando hay contratos hacia empresas, no utilizan la información suministrada para entrenamiento de la IA, por lo que se podría usar, o sea, tener un uso seguro de la herramienta, ya que a veces entrenar un modelo propio puede ser más costoso y tardado. Claro, las versiones pagas, de acuerdo a los términos y condiciones de las principales, al menos que yo conozca, ChatGPT, Gemini, eh, Copilot, algunas licencias, no todas, eh, dicen no utilizar los datos que como usuarios le incorporamos para su entrenamiento. Las versiones gratuitas, sí, pero eso lo dicen en sus condiciones. No sé, algunos son
digamos que démosles el beneficio de creerles, es decir, a la gente hay que creerle, les creemos. Muchos ponen o cuestionan que esto sea verdad. O sea, muchos digo, en el ámbito, en el sector, en la industria del desarrollo de la IA, muchos dicen, creen que no necesariamente sea verdad porque la inteligencia artificial requiere muchos datos para mantenerse actualizada y mantenerse operando. Pero ellos legalmente se comprometen a que así es y bueno, también hay que creerles. No hay evidencia técnica, hasta que no haya evidencia técnica que demuestre lo contrario, pues hay que creer que ellos legalmente se están comprometiendo a nivel mundial, que esos datos bajo las versiones pagas no los están utilizando para entrenar sus modelos. Sí, bueno, ya hay algunos, han pasado algunos casos que se filtra información de empresas y que han pagado, ¿verdad? Entonces, yo sí considero Correcto. muy importante que si las instituciones públicas que tienen datos sensibles de los ciudadanos eh, tienen que, ¿verdad? Tienen que tener repositorios digitales confiables y tienen que tener una base de datos, tienen que tener una IA propia, porque es obligación del Estado resguardar la información. Sí, he visto algunos proyectos, iniciativas donde utilizan estas aplicaciones que están saliendo de código libre como DeepSeek, la China, o la de Meta, Llama, y las implementan a nivel local. No es fácil, es un proceso técnico complejo, incluso algunos dicen que costoso, pero de esta manera tienen acceso al código, se aseguran que no haya ninguna filtración o algún código malicioso que esté robando los datos para compartirlos con terceros. Eso es una forma de asegurarse y a partir de allí entrenan sus propios modelos y les dan un uso interno. Eh, entonces, esa es una opción. Puede tardar, puede ser costosa, pero me parece muy segura y me parecería muy importante. De hecho, la Unión Europea, varios países, empezando por Francia, andan en una campaña reciente de empezar a cambiar sus plataformas privadas de gestión de oficina, en concreto, bueno, es público de Microsoft, para empezar a utilizar open source, aplicaciones de código abierto, para ellos tener un control sobre qué está realizando la aplicación internamente y de esta manera protegerse por este conflicto político que ha surgido recientemente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, sí, aplicaciones de código abierto vienen a ser una solución cuando se trate de datos sensibles, no solo personales, sino en general información confidencial o datos sensibles. Canadá es un país también pionero en el uso de aplicaciones de código abierto para la administración pública. Y no solo se economizan cientos de miles de dólares. Francia dio a conocer que es una cifra de cientos de miles de dólares que se economizarían al no pagar licencias a empresas privadas y más bien implementar aplicaciones de código abierto. Claro, eso va a requerir una curva de aprendizaje, pagar especialistas por el mantenimiento y la implementación, pero es un producto, creo yo, más propio de la institución y no una licencia que depende de un tercero, que en algún momento ese tercero puede desaparecer o puede entrar en conflicto con la institución y se pondría en riesgo la información como activo de la institución. Bueno, ese tema da para mucho, pero Sí, lamentablemente ya por tiempo, tema bonito. este, sí, de hecho, esperamos, don Juan, poderlo tener en otra oportunidad. Le cedo la palabra a la profesora María. Muchísimas gracias a la profesora Raquel por ayudarnos en esta sección de las preguntas. Y una vez más, agradecer muchísimo al máster Juan Durango Rabe por compartir todo su conocimiento, por acompañarnos el día de hoy, que realmente ha sido una charla muy interesante y que pone sobre la mesa mucho trabajo por hacer por nuestra parte y a la vez también para entender los retos a los que estamos enfrentándonos conforme avanzamos en esto de la revolución tecnológica y de todo lo que esto conlleva para nuestras diferentes áreas y profesiones, en el sentido de
no solo a nivel archivístico, sino también a nivel legal, tecnológico y demás. Entonces, agradecerle muchísimo por el día por acompañarnos en este día y también agradecerles muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que tenemos a disposición de ustedes el canal de YouTube del programa de extensión docente, como también el Instagram del trabajo comunal 739 Acceso a la Información y Gobernanza Digital, en el cual también hablamos sobre estos temas a través de diferentes reels o publicaciones, y finalmente también el perfil de sección de archivística para que ustedes puedan inscribirse si así lo desean. Los enlaces se los dejamos en el chat de Zoom y tanto para que estén actualizados como de las diferentes charlas y eventos que realizamos, así como de los cursos y de estos eventos también. Muchísimas gracias, les deseamos un muy bonito día y que tengan una muy bonita tarde.